Y dice así la palabra del Señor. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que vamos a continuar, hermanos, vamos a continuar con esta porción de las Escrituras en las que Jesús está desplegando ante los judíos una impresionante revelación de sí mismo. Si alguna vez el Señor Jesús dijo quién era Él, con absoluta claridad, es en este pasaje. ¿Sí? Cuando estudiamos el encuentro con Nicodemo, ¿se acuerda? En el capítulo 3, Jesús le habló a Nicodemo en términos espirituales. Debes nacer de nuevo, le dijo. Debes nacer del agua y del espíritu. También le dijo, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también el Hijo del Hombre debe ser levantado. Sí, el Señor le habló a Nicodemo en términos de figuras, de tipos, en un lenguaje espiritual. Luego vimos el encuentro con la samaritana, con la mujer de Samaria. Y Jesús también le habló en términos espirituales. Él le dijo, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente inagotable de vida eterna. Y le hablaba en esas figuras, en ese lenguaje espiritual a esta mujer. Pero en este encuentro con los líderes religiosos de Israel, Jesús está siendo absolutamente claro. Él está diciendo, yo soy igual al Padre. Yo soy Dios en carne y hueso. ¿Hay algo más claro que eso? ¿Hay algún lenguaje más liso y llano que ese? Sí, Jesús no está usando ninguna figura en estos pasajes, ningún tipo, ningún lenguaje espiritualizado. Él simplemente está declarando una y otra vez que Él es Dios. En el versículo 17 dijo ser igual al Padre en esencia. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Los dos tenemos el mismo trabajo porque los dos somos Dios. Y trabajamos aún en el día de reposo porque esta creación debe ser sustentada, debe ser cuidada, debe ser sostenida y debe ser bendecida por su Creador. Así que el Padre y yo somos el mismo en esencia. En el versículo 19 Jesús les dijo ser igual al Padre en poder. ¿Se acuerda? Lo vimos. Jesús le dice,
todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que el Padre hace, no algunas cosas. Por un lado está la cantidad de cosas que el Hijo puede hacer. El Hijo puede hacer todas las cosas que hace el Padre. Pero por otro lado también está la calidad de las cosas. Él dice que Él puede hacer todas las cosas que el Padre hace igualmente, de la misma manera. Yo tengo un hermano que se llama Leo López y él hace muy buenas pizzas, excelentes pizzas. Pero su padre, José, no sé qué hace, algo hace, algún secreto tiene, él es el maestro pizzero. Y hasta Leo muchas veces reconoce que su papá, no sé, hace algo que la pizza tiene otro sabor, mucho más rico. Pero esto no sucede con el Padre y Jesucristo. Jesucristo obra de la misma manera y con la misma calidad que el Padre, igualmente, porque el poder de Cristo es infinito, al igual que el del Padre. En el versículo 20, Jesús dijo ser igual al Padre en conocimiento. Él dijo, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. No existe nada en el ser ni en las obras del Padre que sea desconocido para el Hijo. Así que para entender y conocer a un ser infinito como el Padre, el conocimiento del Hijo debe ser igualmente infinito para que Él conozca todas las cosas del Padre. En el versículo 21 dijo, ser igual al Padre en soberanía. Él les dijo a los judíos, así también el Hijo a los que quiere da vida. La voluntad del Hijo, lo que Él quiere, es tan soberana su voluntad como la del Padre. Y su voluntad es exactamente la misma que el Padre. Así que lo que el Hijo quiera está perfecto. Tiene todo el poder y la autoridad para hacerlo. Y lo que Él quiere es lo que el Padre quiere. Pero está en completa soberanía para hacer lo que Él quiere. Pero como si todavía todo esto no fuera suficiente para los oídos de los judíos, Jesús sigue comunicándoles uno a uno sus atributos divinos. Él ahora les va a decir en el versículo 22 que es igual al Padre en calidad de juez. En el versículo 23, Él es igual al Padre en dignidad. En el 24 y 25, es igual al Padre en fidelidad. En el 26 y 27, es igual al Padre en autoexistencia. Y en el 28 y 29, es igual al Padre en perfecta justicia. Así que vamos a ver, el Hijo es igual al Padre en calidad de juez. Dice el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y hermanos, yo quisiera darle una ilustración para entender mejor esto. ¿Sí? No es una ilustración perfecta y exacta, pero nos va a servir para entender lo que Jesús está tratando de comunicar en esto, de que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Imagínese esta situación. El dueño fundador de una grandísima y prestigiosa empresa ha llegado a cierta edad, quiere retirarse de la empresa, entonces decide dejar a su hijo mayor a cargo. Así que lo nombra presidente, lo inscribe en los papeles, lo presenta a todos los empleados, a los proveedores, a los socios, a los clientes, pone su nombre en la cúspide del organigrama de la empresa y organiza una cena de presentación y da un gran y emotivo discurso, ¿sí? Pero resulta que todos los socios
están enfurecidos contra el nuevo CEO, el nuevo jefe, el nuevo presidente. ¿Por qué? Porque jamás lo vieron en la empresa, jamás lo vieron pisar la empresa. El dueño fundador siempre hablaba de su hijo, pero todos esos socios estaban trabajando arduamente para alcanzar ese puesto presidencial de la empresa y les parecía repugnante la idea de que alguien que nunca vieron en las instalaciones, del cual no conocían su formación académica y su capacidad de gestión, ahora de repente sea la mayor autoridad de la empresa. Así que todos los socios siguen buscando al dueño fundador, lo siguen llamando, lo siguen buscando para resolver todos los problemas, lo siguen invitando a las asambleas, lo llaman para pedirles permisos, para pedirles directivas, lo buscan para que siga resolviendo los problemas de la empresa. Y yo les pregunto, imagínense toda esta situación. ¿Qué pasaría, hermanos, si ese dueño fundador, qué pasaría si comenzara a entremeterse nuevamente en los asuntos de la empresa y a tomar decisiones y a resolver problemas? ¿Qué pasaría? Mostraría, por un lado, que no confía en la capacidad de su hijo. Por otro lado, mostraría que su hijo es débil e incompetente para ese puesto y que él se equivocó al ponerlo en ese puesto. Y además destruiría esa confianza y esa amistad que compartía con su hijo. Y hermanos, eso jamás sucederá entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Porque el Padre comparte con el Hijo una relación de armonía y confianza de tal magnitud que el Padre le ha entregado en manos del Hijo la calidad de ser el juez de todo. Los juicios del Hijo están en perfectísima concordancia con los juicios del Padre. Todo lo que el Hijo decida, todo lo que el Hijo opine sobre cualquier asunto, es lo que el Padre diría. Es lo que el Padre opina sobre cualquier asunto y punto final. No es que, a ver, bueno, Jesús, sí, vos decís esto, pero voy a ir a tu papá a ver si piensa lo mismo. No, esa es la palabra final, porque toda la autoridad el Padre se la dio al Hijo. Y no existe incongruencia entre ellos. Abraham llamó a Dios, a Jehová, el juez de toda la tierra. Y mire lo que escribió Asaf en el Salmo 50. Acompáñeme, hoy sí le voy a pedir que me acompañe a algunos textos clave. Salmo 50. Mire cómo es el título de este salmo ya. Dios juzgará al mundo. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y ahora dice Dios, juntadme mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Los judíos entendían que el juez de todo el universo era Dios. Y ahora este Jesús está diciendo que todo el juicio le ha sido dado a él. Y podemos leer esta calidad de juez de Jesús en el Nuevo Testamento. Podemos leer en Hechos capítulo 17, versículo 30, que dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón a quien designó.
Pablo le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que va a venir en llama de fuego a juzgar, a dar retribución? El Señor Jesucristo. Y un pasaje que todos conocemos y alguna vez hemos nombrado en Romanos 14:10, porque todos compareceremos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. El otro día escuchaba a una panelista en un programa de radio y estaba hablando sobre las últimas declaraciones que dijo el Papa unos días atrás con respecto a los homosexuales. Y esta panelista dijo esto, no me lo olvido porque fue impactante para mí. Dijo, la verdad que este es un paso para la Iglesia católica. Es un paso porque tenían que dar este paso, refiriéndose a esto de la homosexualidad, de no juzgar la homosexualidad. Porque Jesús no juzga a nadie, dijo. Y si esta panelista supiera a qué va a venir Jesús cuando nos visite de nuevo. Ahora, ¿puede ver esto, hermanos? ¿Puede ver lo que dice esta panelista? Esta panelista no le tiene ningún temor a Jesús, ningún respeto, ninguna reverencia. ¿Y por qué? Porque cree que Jesús no juzga a nadie. Y si Él no tiene potestad para juzgar a nadie, entonces Él no es digno de nuestro temor, ni de nuestro respeto, ni de nuestra reverencia. Y esta es la razón por la cual todo el juicio del universo ahora está en las manos de Jesucristo. Porque el Padre quiere que todos adoren al Hijo. Versículo 23. Ven el 22, dice, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito le dio el juicio? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Por qué Dios hace esto? Porque el Hijo es igual al Padre en dignidad. Ese es el segundo punto que vamos a ver hoy. Hermanos, Jesús les está exigiendo a los judíos adoración. Este judío le está demandando a otros judíos que le honren como si fuera Dios, porque Él dice tener la misma dignidad que el Padre, que su gloria y su majestad no son un ápice menor que la de Dios, que la del Padre. Jesús les está diciendo a los líderes de la religión judía que deberían estar adorándole a Él con la misma devoción y con la misma dedicación que a Jehová, porque Él es igual en dignidad y autoridad para juzgar. Y esto no debería ser nuevo para ellos, porque Salmos capítulo 2, versículo 12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. ¿Y qué le dice Pablo a los filipenses? Pablo le escribe en el capítulo 2 a los filipenses, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? ¿Para qué le dio esa autoridad? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, no algunas rodillas, no las rodillas de los escogidos, toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, no algunas lenguas, no las lenguas de los escogidos, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre.
Hermanos, Dios le ha dado toda autoridad al Hijo para que el Hijo sea honrado de la misma manera que el Padre, porque como ellos están unidos de tal manera, en una unión tan inquebrantable y estrecha, que cuando el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado. Cuando el Hijo recibe honra, el Padre recibe honra. Miren lo que Jesús le dice a Dios en su oración sacerdotal. En este Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Jesús le dice esto a Dios en oración. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es impresionante, hermanos. ¿Usted escuchó lo que Jesús le pidió al Padre? Padre, glorifícame a mí. Dios, dame gloria. Dame gloria a mí. ¿Cómo puede Dios glorificar a otro que no sea Él mismo? Si Dios mismo ha dicho que Él no comparte su gloria con nadie, con ningún otro, en Isaías 42. Pero como el Hijo es Dios, Él es digno de toda gloria y de toda honra. Y por eso puede pedirle al Padre que lo glorifique. Pero preste atención a lo que dice Jesús, porque no se puede honrar al Padre prescindiendo de adorar al Hijo. Jesús dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto Jesús lo tenía clarísimo, lo dejó clarísimo en Lucas 11:23. El que no es conmigo es contra mí. Así que la adoración a Jesús no es opcional, hermanos. No es posible tener una correcta relación con Dios si no tengo una correcta relación con su Hijo. Y hay cristianos que creen, hermanos, que los judíos del Antiguo Testamento se salvaban por guardar la ley. Hay quienes creen que Moisés, Abraham, Noé, David, Josué, Daniel, etc., todos ellos fueron salvos porque en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por obras. Pero de ninguna manera esto es así, hermanos. La salvación es únicamente por gracia a través de la fe en Jesucristo. Dios no ha establecido otro mediador. Abraham, Moisés, David, Josué, todos tuvieron que mirar hacia el futuro y confiar en el Mesías que Dios había prometido y depositar toda su fe en él, aunque no sabían su nombre ni cómo iba a ser. Y si no me cree, recorra en esta semana el capítulo 11 de Hebreos y busque si alguno de estos fue salvo aparte de la fe. Nadie. Por la fe, Abraham hizo esto. Por la fe, Moisés hizo aquello. Hermanos, ningún judío, por más judío que sea, por más hebreo de hebreos, por más riguroso en su ortodoxia, si este judío no viene a Cristo en arrepentimiento y fe para adorarle, de ninguna manera será salvo. Por más que él crea tener una relación con Jehová, con el Padre, si no adoran al Hijo, si no honran al Hijo, no honran al Padre. Hermanos, un alto. Voy a hacer un alto aquí para preguntarle. ¿Usted está escuchando todo lo que Jesús está diciendo de sí mismo? ¿Usted entiende que no hay término medio con respecto a lo que opinamos sobre Jesús? Porque vuelvo a repetir, hay personas que no quieren creer en Jesús, no quieren decir que Él es Dios, pero dicen que es un gran maestro, que es un buen maestro moral, que enseñó muchas cosas buenas para el hombre. Hermanos, preste atención. O Jesús
sabía que no era Dios y se estaba colocando a sí mismo como un ídolo tan abominable como la estatua de Nabucodonosor. O sea que es un ser perverso en realidad, un ser totalmente blasfemo, porque él sabe que no es Dios, pero anda convenciendo al mundo de que él es Dios. O él no sabía que no era Dios, pero creía ser Dios. O sea que, lejos de ser un gran maestro de moral, era un loco, desquiciado, digno de ser internado en el manicomio con el caso más grave de megalomanía de la historia. O la última opción, efectivamente, Él está diciendo la verdad y Él es Dios en carne y hueso y todo el mundo debería rendirse ante Él y adorarle. No hay nada en el medio. O es un perverso, o es un loco, o es Dios. Así que, ¿puede escuchar el rechinar de los dientes de los líderes religiosos? Y todavía Jesús no terminó. Ahora no solamente Jesús revela quién es, sino que además ahora se va a poner a prometer cosas que solo Dios puede prometer. Él dice en el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esta es la promesa del Evangelio, amados hermanos. Jesús nunca prometió autos último modelo, ni casas de categoría, ni mejores salarios. Tampoco Jesús ofreció una vida libre de enfermedades y dolencias. Tampoco ofreció una vida exenta de sufrimientos. Aunque haya muchos por ahí diciendo que Jesús te quiere sanar, te quiere prosperar, te quiere bendecir, Él nunca prometió eso. Esas cosas las pueden llegar a prometer los políticos o los falsos profetas, los falsos predicadores de la prosperidad. Pero únicamente alguien que posea en sí mismo la plenitud de la vida podría prometer lo que Jesús está prometiendo, que es infinitamente mayor. Solo alguien con absoluta autoridad para juzgar y absoluto poder para ejecutar sus juicios, solo Él podría prometer que no habrá condenación en el infierno. Ese es el Evangelio, hermanos. Este es el Evangelio. No hay otro Evangelio, hermanos. No existe otro Evangelio. El Evangelio es este. Cree en el Señor Jesús y Dios perdonará tus pecados. Punto final. No meta casas, salarios, no meta nada en el medio. Cree en el Señor Jesús y Dios perdonará tus pecados y te dará una vida interminable de experimentar su misma presencia. Y no existe mejor noticia que esta. No existen mayores promesas que esta. Solo Dios podría prometer esto. Y aquí tenemos a Jesús prometiéndolo a todos aquellos que oigan su palabra y le entreguen sus vidas en fe. Él no solamente promete esto porque tiene el poder para hacerlo. Él nos promete esto porque es fiel para cumplirlo. Porque no alcanza con que tenga todo el poder para hacerlo. Porque alguien podría tener todo el poder para hacerlo y aún así no cumplir. Pero Él va a cumplir sus promesas porque Él es fiel.
Dice Primera de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Cristo, amén, para la gloria de Dios. Todas sus promesas son absolutamente ciertas porque Cristo es absolutamente fiel a su palabra. Cuando Dios quiso jurar a Abraham la salvación, Él juró por sí mismo porque no había nadie más alto por quien jurar. Y Él va a cumplir porque Él es absolutamente fiel. Ahora, hermanos, fíjense los tiempos verbales que Jesús usa en estos versículos. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Todos los verbos hasta aquí en presente continuo. Todos los que continuamente están oyendo mi palabra y se mantienen creyendo al que me envió, tienen ahora mismo y para siempre la vida eterna. ¿Te acordás de lo que él le dijo a Nicodemo? Nicodemo, para ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver, no podrás ver el reino de Dios. No puedes ahora. Jesús está diciendo que en el presente, hermanos, podemos experimentar en parte esa vida eterna que Él ofrece. No es algo que comenzará en la próxima era. Todos aquellos que han creído en Jesús como su Señor y su Salvador, ya están experimentando de este lado de la eternidad cierta medida de esta vida eterna que el Señor nos ha prometido. En Efesios 1:3 nos dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No que seremos bendecidos, hemos sido bendecidos. Tenemos a nuestro favor desde ahora y para siempre el amor infinito del Padre, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la sabiduría que Dios derrama abundantemente y sin reproche, el dominio propio para vencer el pecado, la fortaleza del Señor para sobrellevar cualquier circunstancia. ¿Y cuántas otras porciones de las infinitas riquezas de esa vida ya son nuestras, ya nos han sido dadas por su divino poder? Pero a partir de esto, Jesús cambia a tiempo futuro. Jesús dice, y no vendrá a condenación, futuro. No vendrá a condenación. Él está hablando del fin, del día final que Dios ha establecido para juzgar a todos los seres humanos. Pero como dice Pablo en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, pero preste atención, hermanos, porque esta ausencia de condenación esta ausencia de condenación futura se debe a un evento pasado. ¿Qué dice Jesús? No vendrá a condenación, versículo 24, mas ha pasado de muerte a vida. De modo que, porque ha pasado de muerte a vida. De este lado de la eternidad. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, espiritualmente muertos. Y no es el apóstol Pablo el único que destaca esta condición, porque hay algunos por ahí diciendo que eso no es tan así, que es un lenguaje más bien figurado, como si Pablo estuviese haciendo poesía. Bueno, acá el Hijo de Dios está diciendo que debemos pasar de muerte a vida, porque esa es nuestra literal condición. El hombre está espiritualmente muerto en su estado natural, despojado de la verdadera vida. ¿Por qué? Porque está despojado de Dios, destituido de la gloria de Dios.
pero a través de la obra del Espíritu Santo, regenerando, resucitando el alma muerta, haciéndonos nacer de nuevo, hermanos. Él nos hace pasar de muerte a vida. ¿Pueden los muertos oír, hermanos? ¿Pueden oír los muertos? Por más que les gritemos al oído, no pueden oír. Pero Jesús dice que aquellos que antes estaban muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. La misma voz del Hijo insufla vida espiritual en el alma muerta de los pecadores como nosotros. ¿Cómo puede el Hijo hacer esto? ¿Cómo puede prometer que con su voz resucitará muertos? Con sus palabras va a resucitar muertos. Bueno, la respuesta está en el versículo que sigue, en el 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Hijo puede producir la vida espiritual y eterna que solo Dios puede producir, porque el Hijo es igual al Padre en autoexistencia. Acabamos de escuchar al pastor Miguel Núñez sobre esto. Cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre en Éxodo 3:14, Dios le respondió: yo soy el que soy. Yahweh en el idioma original. Y esta expresión, yo soy el que soy, involucra y significa todo esto, hermanos. Yo soy el que existo por mí mismo. Nadie me ha creado. Yo soy eterna y continuamente. Yo no es que alguna vez fui o seré algo. Yo soy. Nadie me dio nada en el pasado y nada cambiará en el futuro. Yo soy. Yo soy la fuente de toda existencia. Nadie me produjo. Todo eso está involucrado en esta expresión, yo soy. Dios tiene vida en sí mismo. Y Jesús ahora está diciendo poseer en sí mismo esa calidad autoexistente del Padre. En otras palabras, Jesús está diciendo: yo puedo dar vida verdadera a quien oye mi palabra, porque yo soy la fuente, el origen, la causa primera de esta verdadera vida, al igual que el Padre. Y hermanos, por si no lo dije antes, todo esto que Jesús está diciéndole a los judíos, lo está diciendo no separando su naturaleza divina de su naturaleza humana. Él está involucrando su naturaleza humana. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que el Verbo siempre ha existido, nunca fue creado, y tiene en sí mismo la vida de Dios. Pero ahora, además, en su humanidad, Él también posee en sí mismo esta clase de vida. Y esto es lo impresionante, hermanos. ¿Se acuerdan que la naturaleza divina y humana de Jesús nunca se tocan? Lo habíamos hablado en algún momento. Pero tampoco pueden separarse. Por favor, miren, acompáñenme a este texto en Juan. Un par de páginas. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién en su humanidad podría decir algo semejante? Ahora yo voy a poner mi vida,
voy a morir, pero después la voy a volver a tomar. ¿Quién podría decir algo así? Solamente alguien que tenga en sí mismo la vida. Y ese es el Hijo de Dios, porque es Dios. Este Dios que existe por sí mismo, que se le presentó a Moisés en el Antiguo Testamento. Este mismo Dios fue quien envió una y otra vez al pueblo de Israel sus profetas. Y si usted leyera a los profetas, una y otra vez, Dios le dice a sus profetas: hijo de hombre, ve y dile a Israel tal cosa. Hijo de hombre, sube a tal lugar y profetiza. Hijo de hombre, haz esto. Hijo de hombre. Jesús dice que además de ser el Dios autoexistente, también es el Hijo del hombre. Él no es el Hijo de hombre, es el Hijo del hombre. Él no solamente es el Dios que entregó las profecías, Él mismo es la profecía. En carne y hueso, Él es el profeta definitivo. Aquel profeta que Dios le había prometido a Moisés que iba a levantar, Él es. Y hermanos, todo esto que a mí me está llevando mucho tiempo a explicar, los fariseos y los líderes judíos lo entendieron en el momento. ¿Y se imaginan cómo deberían estar a esta altura? Todavía nos faltan un montón de versículos hasta el 47. Me imagino algunos con la boca por el suelo. Me imagino que otros ya se habrán quedado sin ropa de tanto rasgar sus vestiduras. Otros se habrán quedado calvos de tanto arrancarse los pelos. No sé cómo estarán reaccionando, pero algo les debe estar pasando, porque Jesús les dice en el versículo 28, no se maravillen de esto. Ahora Jesús va a mostrarles que Él es igual al Padre en perfecta justicia. No os maravilléis de esto, les dice Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí Jesús se enfoca exclusivamente en ese día escatológico, ese día final, el día del gran juicio de Dios. Y en aquel día, cuando llegue, el Hijo va a sentarse en su trono de gloria para juzgar a todos los seres humanos que han existido. Y los juzgará con absoluta imparcialidad y justicia. Él dice, los que hicieron lo bueno resucitarán para alcanzar la salvación. Y los que hicieron lo malo resucitarán para ser eternamente condenados. Justicia perfecta. Igual a la del Padre. Acompáñeme, vamos a leer 2 textos más hoy. En Apocalipsis. Estamos hablando de ese día final, de ese día escatológico, ¿no? ¿Qué va a pasar? Apocalipsis capítulo 20. Versículo 11. Este mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, también escribió el libro de Apocalipsis. Y dice Juan en el versículo 11 del capítulo 20, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Recuerdan, ¿no? El Salmo 50 de Asaf. Él convocó la tierra y el cielo para juzgar. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, esta es la condenación final. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es justicia perfecta, hermanos. El que no está en el libro de la vida, no hay consideración. No, pero Señor, por favor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Jamás os conocí, no estás en mi libro. Justicia perfecta. Los que hicieron lo bueno, dice Jesús, saldrán a resurrección de vida. ¿Y qué es hacer lo bueno? ¿Acaso Jesús está proponiendo una salvación por obras? ¿Debemos hacer lo bueno para resucitar para salvación? De ninguna manera. Él acaba de decir anteriormente que el que oye su palabra y cree al que le envió tiene vida eterna. Ese es el hacer lo bueno del que Jesús habla. Pero aquel que rehúsa escuchar el Evangelio y arrepentirse de sus pecados y creer en aquel que Dios envió a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, tal persona sufrirá pena de eterna perdición. El Hijo juzgará al mundo con perfecta justicia. Alguien dígaselo a esa panelista. Y el Padre va a estar absolutamente satisfecho porque la justicia del Hijo es perfecta. De ningún modo el Hijo tendrá por inocente al malvado, como el Padre lo reveló en Éxodo 34. Hermanos, con muchísima menos revelación y en un lenguaje figurado y espiritual, Nicodemo mostró señales de haber creído en Cristo. Con muchísima menos revelación y con un lenguaje figurado y espiritual, la mujer samaritana dijo que Jesús era el Cristo. Pero aquí está Jesús revelándose de forma totalmente evidente, sin figuras, sin sombras, con total claridad, a las mentes religiosas más brillantes de la época, y sin embargo le rechazaron y le persiguieron hasta darle muerte. ¿Qué nos dice esto, hermanos, de la condición del hombre? Tal es la dureza del corazón del hombre. Tal es la maldad y la oscuridad del alma. Pero si Dios quiere, al que Él quiere da vida. Y Él tiene todo el poder de darte vida, si venís a Él en arrepentimiento y fe. Si has oído su voz, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y vivirás. Tus obras no te pueden salvar. Solamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz por tus pecados te puede salvar. Porque aquel que murió en la cruz es el que Dios envió para propiciación por nuestros pecados. Hermanos, quiero terminar leyendo, solamente leyendo. Lo leemos y terminamos. Un pasaje de la Escritura, un texto que viene a resumir todo lo que hemos visto hasta acá. Sí, solamente acompáñenme a leerlo en Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, del versículo 1 al 12. Hebreos, capítulo 1, del 1 al 12.
Imagino que todos lo tienen. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, Dios dice de los ángeles: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Impresionante.